En la vibrante ciudad de Lagos, un prestigioso liceo ocultaba mucho más que un simple establecimiento de élite. El Liceo Sainte-Grace, conocido por su excelencia académica e influencia, era el lugar donde los sueños de jóvenes ambiciosos se encontraban. Pero detrás de sus muros blancos y las promesas de éxito, se escondía un misterio oscuro que solo algunos valientes se atreverían a descubrir. En el corazón de esta escuela, 3 chicas reinaban como dueñas. Eran más que simples estudiantes, eran las reinas de Sainte-Grace. F, la más pragmática, estaba destinada a una brillante carrera como abogada. Amara, con su mirada suave y reflexiva, creía firmemente que las palabras tenían el poder de transformar el mundo. Y luego estaba Zainab, audaz y llena de energía, cuyo único objetivo era romper con el orden establecido. Su amistad parecía irrompible, pero una sombra crecía a su alrededor. Oluwole, su profesor de literatura, un hombre con un aura fascinante y una inteligencia formidable, era respetado por todos, incluso adorado. Parecía saber siempre exactamente qué decir y cuándo decirlo. Sin embargo, las chicas comenzaban a notar cosas extrañas sobre él. Murmullos discretos en los pasillos, miradas furtivas intercambiadas, una tensión palpable cada vez que se mencionaba su nombre. Lo que al principio era solo una intuición, pronto se transformaría en una frenética búsqueda de la verdad. ¿Qué se escondía detrás de esa fachada perfecta? ¿Por qué esos rumores sobre Oluwole parecían tan persistentes? F, Amara y Zainab aún no sabían que estaban a punto de sumergirse en una espiral de misterios, traiciones y revelaciones que cambiarían sus vidas para siempre. Lo que estas 3 jóvenes iban a descubrir superaría todo lo que habían imaginado. El Liceo Sainte-Grace no era solo un lugar de aprendizaje, sino un verdadero santuario de prestigio en el corazón de Lagos. La escuela, con sus imponentes edificios y jardines bien cuidados, simbolizaba la élite intelectual de la ciudad. Allí, los hijos de las familias más influyentes venían a perfeccionar su educación, soñando con carreras brillantes y vidas excepcionales. Los pasillos siempre estaban llenos de jóvenes en formación, cada uno aspirando a dejar su huella en el mundo. Pero entre estos estudiantes, 3 chicas eran indiscutidas. No solo eran populares, sino que gobernaban la escuela con una autoridad indiscutida. F, la primera de la clase y la más seria, era la pragmática del grupo. Soñaba con defender la justicia, convertirse en abogada y cambiar el mundo, un caso a la vez. Su inteligencia y determinación eran admiradas por todos, y sabía exactamente lo que quería. Nada podría detenerla. Amara, por su parte, era la soñadora. Creía que las palabras tenían el poder de sanar, unir y transformar. Su amor por la literatura y las artes la convertían en una oradora excepcional. Sabía cautivar a su audiencia, encender los espíritus y convencer a los más escépticos. Muchos pensaban que terminaría convirtiéndose en una gran periodista, o tal vez en activista, pues su pasión por la verdad no conocía límites. Finalmente Zainab era la audaz. Nada la asustaba. Tenía una mente libre, siempre dispuesta a desafiar las convenciones y a luchar por sus convicciones. A diferencia de sus amigas, no le interesaban tanto las reglas como la idea de romper el orden establecido. Su carácter indomable y su carisma natural le conferían un poder único sobre los demás estudiantes. Zainab era el tipo de persona que siempre empujaba los límites, desafiaba la autoridad y nunca se dejaba dominar. Estas 3 chicas, F, Amara y Zainab, eran las reinas del liceo. Eran admiradas, envidiadas y respetadas. Su amistad era sólida, forjada a lo largo de los años, y nada parecía poder alterarla. Pero detrás de esta imagen de perfección, comenzaban a aparecer grietas, preguntas sin respuestas que tarde o temprano, alterarían su mundo. Porque algo oscuro se perfilaba en el horizonte. Algo que las pondría frente a verdades más grandes que ellas, verdades que las cambiarían para siempre. Los primeros signos fueron sutiles, casi imperceptibles, como un leve escalofrío que atraviesa el aire, pero que con el tiempo, se vuelve cada vez más presente. Amara fue la primera en sentir esa extraña sensación. Cada mañana al atravesar los pasillos del liceo, sentía miradas que se desviaban demasiado rápido, susurros que se apagaban en cuanto ella pasaba. No era la primera vez que vivía esto, pero esta vez había algo diferente. Algo que no estaba bien.
Un día, conversando con una compañera de clase, una tal Miriam, descubrió que varios estudiantes habían visto a Oluwole, su profesor de literatura, en situaciones que no parecían del todo apropiadas. Gestos demasiado cercanos, miradas insistentes y conversaciones en voz baja que dejaban una extraña sensación de incomodidad. Pero nadie se atrevía realmente a hablar de lo que estaba ocurriendo. Estas revelaciones solo aumentaron las dudas de Amara. No podía creer lo que oía, pero algo dentro de ella le decía que no se trataban solo de rumores. En los días siguientes, F, siempre pragmática, trató de restar importancia a los rumores que circulaban. No hay nada concreto, Amara. Son solo rumores, le decía. Pero la convicción en los ojos de Amara era palpable. Sentía que esta historia no era trivial. Una noche, mientras la luz de la luna apenas se filtraba por las ventanas de la biblioteca, Zainab, que hasta entonces había dejado pasar los rumores con indiferencia, le confesó una anécdota que nunca había compartido con nadie. Había visto a Oluwole comportarse de manera extraña en un evento escolar, una mirada insistente, un apretón de manos demasiado largo y una presión inexplicable en el aire. Las chicas decidieron que era hora de hacer algo. Sabían que se arriesgaban mucho, pero la preocupación crecía con cada día que pasaba. Hicieron un pacto, investigarían discretamente, recolectarían pruebas y, si lo que pensaban era cierto, expondrían la verdad, sin importar las consecuencias. El silencio que había reinado durante tanto tiempo, estaba a punto de ser quebrado. Oluwole, el profesor admirado y respetado por todos, pronto se vería en el centro de una tormenta que lo cambiaría todo. El pacto estaba hecho y las tres amigas se embarcaron en una investigación que las llevaría a un terreno peligroso, mucho más allá de lo que habían imaginado. Su búsqueda de la verdad estaba alimentada por una energía nueva, una urgencia que se manifestaba en cada encuentro secreto, en cada susurro en los pasillos del liceo. Sabían que cada movimiento debía ser calculado, cada palabra medida, porque el más mínimo error podría arruinarlo todo. Sus primeras observaciones fueron mínimas, casi insignificantes. F notó que Oluwole pasaba horas en su oficina después de que terminaban las clases, solo, y que parecía más absorbido que nunca en sus pensamientos. Amara, siempre atenta a los detalles, observó que él mostraba un interés excesivo por los estudiantes más jóvenes, a menudo les hacía preguntas personales y parecía más involucrado en sus vidas de lo que debía. Pero esos detalles por sí solos no eran suficientes para acusar a alguien. Necesitaban más. Una noche, después de que se apagaron las luces del liceo, las chicas decidieron regresar a la escuela después del cierre. La biblioteca, normalmente tranquila, parecía envuelta en una atmósfera extraña. Se deslizaron por los pasillos oscuros, dirigiéndose hacia la oficina de Oluwole. Allí descubrieron algo que nunca habían imaginado, un cuaderno negro sobre su escritorio, que a primera vista parecía inofensivo. Pero cuando lo abrieron, pronto comprendieron que ese cuaderno no era una simple colección de notas. Dentro había nombres, fechas y detalles íntimos sobre los estudiantes del liceo, escritos con una precisión escalofriante. Las chicas se estremecieron al leer pasajes que parecían demasiado personales, información que solo podía provenir de conversaciones privadas. Con el corazón acelerado, tomaron el cuaderno con cuidado y salieron apresuradamente de la biblioteca. Lo que tenían entre las manos era la clave del enigma, pero también un enorme peligro. Sabían que Oluwole no era alguien a quien se pudiera acusar fácilmente sin pruebas sólidas. Sin embargo, el cuaderno hablaba por sí mismo. Discutieron durante horas, buscando maneras de asegurar sus descubrimientos sin levantar sospechas. Zainab, más audaz, quería revelar todo de inmediato, pero F, siempre más estratégica, propuso seguir recolectando más información antes de actuar. Su investigación aún no había terminado. Los días siguientes estuvieron llenos de estrés y tensión. Amara escuchaba a escondidas las conversaciones de los estudiantes, esperando obtener más pistas. Zainab, por su parte, interrogaba discretamente a aquellos que parecían haber tenido interacciones con Oluwole. Un día, escuchó un testimonio perturbador. Una estudiante, Lola, había dicho haber visto a Oluwole instalándose en una cafetería con otra estudiante más joven. El comportamiento de Oluwole se volvía cada vez más sospechoso. A medida que las pruebas se acumulaban, las chicas se encontraban en una encrucijada.
Deberían enfrentarse a Oluwole con lo que habían descubierto o seguir buscando más. Las tres amigas, unidas, estaban a punto de enfrentarse a una verdad que alteraría su mundo y pondría en jaque los cimientos mismos del instituto. Finalmente llegó el momento. Después de semanas de investigación discreta y sigilosa, las chicas habían acumulado suficientes pruebas para confrontar a Oluwole. El cuaderno, los testimonios y el comportamiento cada vez más extraño del profesor ya no dejaban lugar a dudas. Pero sabían que esa confrontación sería arriesgada. F, como siempre pragmática, había anticipado cada detalle, planificando este encuentro con una precisión casi militar. Pero a pesar de la preparación, persistía una sensación de incomodidad. Un viernes por la tarde, cuando el instituto estaba casi vacío, se dirigieron hacia la oficina de Oluwole. Los pasillos estaban desiertos, solo sus pasos resonaban en el pesado silencio. El plan era simple: F y Zainab entrarían primero y confrontarían a Oluwole, mientras que Amara se quedaría afuera, lista para intervenir si era necesario. Las chicas se embarcaron en esta misión con una mezcla de aprensión y determinación. Cuando la puerta de la oficina se abrió, Oluwole las recibió con su sonrisa habitual, una sonrisa que hoy parecía vacía de toda sinceridad. ¿Qué puedo hacer por ustedes, mis queridas alumnas?, preguntó, su voz suave y tranquilizadora, como si nada fuera inusual. Pero en sus ojos algo no estaba bien. F fue la primera en hablar, su voz tranquila pero firme. Profesor, sabemos lo que está haciendo. Hemos visto ese cuaderno, sabemos lo que está escrito. Hemos visto sus acciones y ya no podemos ignorarlas. El silencio se instaló pesado y opresivo. Oluwole no reaccionó inmediatamente, pero un escalofrío cruzó su mirada. Su sonrisa desapareció lentamente y una tensión palpable llenó el aire. ¿Han husmeado en mi oficina? Se atreven a acusarme sin pruebas, respondió finalmente, pero su voz carecía de la certeza que solía mostrar. Intentaba mantener la calma, pero algo en su actitud traicionaba una nerviosidad que no podía ocultar. Zainab, impetuosa y sin dudar, se giró hacia él. No puede mentir para siempre. Ese cuaderno contiene información que no se supone que tenga. Hay nombres, fechas, detalles que no son de su incumbencia. Amara, afuera de la oficina, escuchaba en silencio, su corazón latiendo rápidamente. Todo lo que esperaba era que F y Zainab se mantuvieran en control y no perdieran los nervios. Oluwole se levantó lentamente de su silla y, con un gesto calmado pero amenazante, se dirigió hacia la ventana. No entienden, dijo casi susurrando. Lo que creen que son pruebas no es más que una mala interpretación. Están jugando con cosas que no comprenden. Su mirada, gélida, se posó sobre las chicas. Soy su profesor. Ustedes son mis alumnas. No saben nada de lo que sucede en esta escuela, y nunca lo entenderán. Las chicas se quedaron inmóviles. Era la primera vez que Oluwole perdía el control de la situación. Ya no tenía la seguridad que solía mostrar. Pero en lugar de someterse a sus intimidaciones, F se enderezó, más decidida que nunca. No eres invencible, Oluwole. La verdad siempre sale a la luz, hagas lo que hagas. El silencio se prolongó aún más, pero esta vez, Oluwole no respondió. Sabía que las chicas ya no eran las mismas de al principio de la investigación. Se habían vuelto más fuertes, más seguras de sí mismas y dispuestas a todo para descubrir la verdad, aunque eso significara arriesgarlo todo. Después de la confrontación, la atmósfera en el Instituto Sainte Grace era densa, como si el tiempo mismo contuviera el aliento. F, Amara y Zainab no tenían respuestas inmediatas. Oluwole se había encerrado en su oficina tras la confrontación, y ellas sabían que no podían esperar mucho tiempo para revelar la verdad. Debían actuar rápido, antes de que él tuviera la oportunidad de manipular los hechos a su favor. A la mañana siguiente las chicas estaban de nuevo en los pasillos, pero esta vez armadas con su determinación. F había tomado la delantera y se había dirigido a la dirección para informar sobre la situación. Sabía que aunque tuvieran pocas pruebas concretas, no podían dejar que el asunto se disipara en el silencio. La dirección estaba escéptica al principio, pero el cuaderno encontrado y los testimonios de algunos alumnos comenzaron a inclinar la balanza.
La presión aumentaba y la escuela no tenía otra opción que tomar medidas. El desenlace de esta confrontación fue rápido. Oluwole fue suspendido mientras se llevaba a cabo una investigación oficial. Se iniciaron pesquisas y con el paso de los días, surgieron testimonios aún más incriminatorios. Otros estudiantes que durante mucho tiempo habían guardado silencio comenzaron a manifestarse, confirmando las dudas sobre su comportamiento. Los rumores que antes se barrían bajo la alfombra, se habían convertido en una realidad demasiado grande para ser ignorada. La escuela, que siempre había sido un santuario de élite, fue sacudida hasta sus cimientos. Los padres de los alumnos fueron informados, y se instaló un clima de desconfianza entre los profesores y los estudiantes. El nombre de Oluwole, antes respetado, ya solo se mencionaba en murmullos sofocados. Para Efe, Amara y Zainab, la victoria no fue dulce. No se sentían orgullosas de lo que tuvieron que pasar para llegar a esa conclusión. La verdad, aunque esencial, había dejado una huella imborrable en sus corazones. Habían roto un tabú, pero ¿a qué precio? La amistad entre ellas, aunque reforzada por esta prueba, también había cambiado. Eran más maduras, más conscientes de los desafíos que la vida les deparaba, pero también más cercanas, unidas por una verdad que no podían ignorar. La lección que surgió de esta prueba fue clara: a veces, la verdad exige mucho más que coraje. Exige sacrificios, decisiones difíciles y la voluntad de levantarse contra lo que es injusto, incluso cuando parece insuperable. Después de la tormenta, llegó la calma. Pero esa calma, aunque apacible en la superficie, ocultaba cicatrices profundas. Las chicas, a pesar de su victoria rotunda, se encontraban frente a un mundo que habían modificado para siempre. El Instituto Sainte Grace ya no era el mismo, y ellas tampoco. La verdad que habían revelado no solo había alterado el equilibrio de la escuela, sino que también había sacudido sus propias bases personales. Las primeras semanas tras la suspensión de Oluwole fueron un torbellino. Los estudiantes se sentían perdidos, algunos sorprendidos por la revelación, otros enfadados por no haber actuado antes. Los profesores, por su parte, parecían aliviados y preocupados a la vez, preguntándose hacia dónde conduciría este escándalo. Efe, Amara y Zainab, aunque conscientes de la gravedad de lo que habían logrado, se enfrentaban a miradas duras y murmullos en los pasillos. Habían tomado una decisión difícil, pero hoy, eso les dejaba un sabor amargo. Los honores no eran tan evidentes como habían imaginado. Amara, más que las demás, necesitaba tiempo. Se daba cuenta de que la verdad, aunque necesaria, podía corroer el alma. Se sentía agotada mental y emocionalmente por lo que acababa de vivir. Pero con el tiempo se dio cuenta de que había aprendido lecciones importantes sobre sí misma y sobre el mundo que la rodeaba. Había comprendido que el amor y la lealtad hacia sus amigas eran tesoros preciosos, que la verdad no debe ser dicha a la ligera, pero que a veces es el único camino para restaurar el equilibrio. Zainab, por su parte, lentamente volvía a recuperar su audacia. Aunque siempre había sido la más intrépida del grupo, la revelación de esta verdad la había llevado a reflexionar sobre sus propias motivaciones. Actuó con pasión, pero esa pasión se transformó en una mayor conciencia de lo que era justo. Ahora sabía que había batallas que valían la pena, pero también que algunas luchas no debían librarse en solitario. La unidad y la escucha se habían convertido en valores esenciales para ella. Efe, la más pragmática, asumió el papel de mediadora. Entendió que, más allá de la acción, la reconstrucción de la confianza era fundamental. Comenzó a organizar reuniones con los estudiantes, discusiones sobre la reconciliación y el respeto. Los días de clases, aunque marcados por la tensión, empezaron a recuperar su normalidad. Los estudiantes, aunque sacudidos, estaban listos para mirar hacia el futuro. Pero para ello necesitaban reconstruir la confianza, un paso a la vez. El liceo se recuperó lentamente de la prueba. Un año después, tras una investigación exhaustiva y la confirmación de las acciones reprobables de Oluwole, la institución tomó medidas concretas para proteger a sus estudiantes, reforzando los mecanismos de apoyo psicológico y de escucha. Efe, Amara y Zainab, aunque no buscaron reconocimiento, fueron felicitadas en la ceremonia de fin de año, no por su valentía, sino por su fortaleza moral.
Se habían convertido en ejemplos de lo que significa luchar por la verdad, permaneciendo unidas en los momentos difíciles. Y así, lo que comenzó como un acto de desafío se convirtió en una piedra angular de una comunidad más fuerte, más consciente de sus responsabilidades hacia cada uno. La reconstrucción no fue inmediata, pero fue real. Las cicatrices, aunque aún visibles, testificaban el camino recorrido. A veces la verdadera fuerza reside en la capacidad de levantarse, de redefinir el futuro con más sabiduría y, sobre todo, de no olvidar nunca que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la perseverancia frente a él. Al final, lo que Efe, Amara y Zainab habían descubierto y enfrentado iba mucho más allá de la simple revelación de un secreto. Su recorrido las transformó, llevándolas a entender que la verdad, aunque interiormente liberadora, también puede ser una carga pesada de llevar. Descubrieron el poder de la unidad, la fuerza de la amistad y la importancia de mantenerse firmes incluso cuando la adversidad parece insuperable. El Liceo Sainte Grace, después de todo este tumulto, emergió más fuerte. Los estudiantes y los profesores habían aprendido, no solo a preservar los principios de integridad, sino también a escucharse unos a otros, a no ignorar las señales que revelan injusticias, por sutiles que sean. La escuela recuperó su ritmo, pero fue un ritmo nuevo, marcado por una conciencia colectiva más profunda. Y Efe, Amara y Zainab sabían ahora que habría otras batallas, otras luchas por la verdad, pero que estaban listas para enfrentarlas juntas. Porque a veces, lo único que marca la diferencia es saber cuándo levantarse y con quién.